En este vídeo te enseño cómo coser esta blusa. En el vídeo anterior te enseñé cómo hacer el patrón y en este vídeo te enseño la confección. Esta blusa se ata con un montón de cintas que tiene en la parte delantera. Se ata con un nudo en cada una de las cintas. Y las mangas son anchas en la parte de la muñeca, son un poco acampanadas. La blusa en sí es anchita, pero tiene un poco de forma en los costados y en la cintura. Es muy cómoda, no aprieta nada, pero es muy femenina también. Es perfecta para primavera, para ir cómoda pero bonita. La parte de atrás es toda lisa. La blusa no lleva ninguna pinza en ningún lado. La he confeccionado en una tela de lino 100%, que es una tela muy fresca y también aporta calidad a la prenda. Para confeccionarla he utilizado 1 metro de tela. En este vídeo te enseño el paso a paso detallado para la costura. Es bastante sencilla y ya sabes, si te gusta, tú también puedes hacértela. Para empezar en la confección voy a lavar la tela previamente y una vez lavada y seca la voy a estirar bien sobre una superficie plana. La voy a estirar al doblez. Una vez la tengo bien estirada, voy a colocar los patrones sobre ella. Los voy a colocar paralelos al hilo de la tela. El patrón trasero, la parte del centro, va a doblez de tela. Voy a colocar el centro justo en la doblez y lo voy a sujetar con alfileres. En el bajo dejaré 3 centímetros de margen de costura, así que esta distancia la voy a tener en cuenta a la hora de colocar el otro patrón. El patrón delantero no va a doblez de tela, simplemente voy a dejar 1 centímetro de margen todo alrededor, excepto en el bajo que voy a dejar 3 centímetros. Para colocar la manga, para que también quede paralela al hilo de la tela, me voy a guiar por la línea central, que quede toda paralela al orillo de la tela. Para ello voy a medir la distancia a la que queda la línea central desde la punta de la manga y que quede la misma distancia desde la línea central en la base de la manga. Es importante colocar todos los patrones al hilo de la tela para que así la prenda tenga una buena forma y no quede torcida, ya que las telas estiran en diagonal y si no se cortan en la dirección del hilo, una vez puestas se pueden ir girando. Voy a marcar el margen de costura de 1 centímetro. Para ello, para que sea más fácil, voy a coger 2 tizas y las voy a juntar. Voy a comprobar que mide 1 centímetro entre tiza y tiza. Ahora sí ya puedo ir marcando haciendo el recorrido. Voy a marcarlo en todos los patrones 1 centímetro, todo alrededor, excepto en los bajos del delantero y del trasero que voy a marcar 3 centímetros y en el bajo de la manga lo voy a dejar a ras ya que ya lleva el margen de costura incorporado en el patrón. Una vez ya lo tengo todo marcado, corto por las líneas. Ahora voy a cortar una tira al bies, una tira en diagonal a la tela, ya que en diagonal la tela estira y esta cinta será para darle acabado a la parte del cuello. Cortaré una tira en diagonal
de unos 4 centímetros de ancho y unos 60 centímetros de largo. Y reservo esta tira para el cuello. Voy a cortar ahora a lo largo de la tela o a lo ancho de la tela, indiferentemente, una tira que tenga 4 centímetros de ancho y de largo, todo el largo de la parte delantera. La voy a cortar 2 veces a doblez. Doblo la tela, marco el largo y el ancho. Estas tiras serán para darle acabado a la parte delantera, donde van las cintas que cierran. El ancho de mi regla son 4 centímetros, así que ella ya me sirve de guía. Esta tira la voy a separar en dos, ya que al doblarla me ha quedado un ancho de 8 centímetros. Corto por la doblez y tengo ya las dos tiras. Y voy a cortar otra tira exactamente igual, pero esta no la voy a separar en dos, esta la voy a dejar ancho de 8. La voy a dejar así doblada. Voy a seguir cortando tiras. Estas serán para las cintas que cierran. Voy a necesitar 6 tiras de 4 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo aproximadamente. Para hacer las cintas las voy a doblar a la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y voy a pasar una costura. Así doblo con el derecho de la tela hacia adentro y paso una costura recta al ancho de pie de máquina. Aquí ya tengo las 6 cintas cosidas. Ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta. Para darles la vuelta y dejar el derecho de la tela hacia afuera, en una de las esquinas voy a hacer un pequeño corte por el que voy a pasar una horquilla. Voy a pasar la horquilla por dentro de este corte y voy a ir metiendo la horquilla por dentro y sacando la tela hacia atrás, y así voy a ir girando esta cinta. Aquí ya la tengo toda girada, la voy a colocar bien y para fijarla la voy a planchar. Voy a hacer lo mismo con el resto de tiras. Aquí ya las tengo todas giradas y planchadas. Voy a coger la parte delantera y la voy a abrir colocando el derecho de la tela hacia arriba.
Voy a unir el derecho a la parte trasera. Voy a coger la parte trasera, la voy a abrir y voy a colocar el derecho de la tela hacia abajo. Voy a enfrentar los derechos de las telas, derecho de la parte de adelante con derecho de la parte de atrás. Y voy a unir estas piezas por hombros y por costados. Cuadro bien hombro de adelante con hombro de atrás y lo sujeto con alfileres. Hago lo mismo con los hombros del otro lado. Y voy a cuadrar también los costados, costado de adelante con costado de atrás. De un lado y del otro. Y paso una costura por el costado, por un hombro, por el otro hombro y por el otro costado. Paso una costura a 1 centímetro. Hago remate siempre al empezar cada costura y al finalizarla para fijarla y que luego no se abra. Aquí ya lo tengo todo cosido. Lo que voy a hacer ahora va a ser pasar la overlock a todas estas costuras. Así queda. Voy a colocar ahora las tiras que van en la parte de adelante y las cintas. Voy a colocar la parte de adelante recta con el derecho de la tela hacia arriba. Y voy a colocar aquí la tira con el derecho de la tela hacia abajo, o sea, enfrentando los derechos. Aquí dentro de esta tira voy a colocar las cintas que cerrarán esta blusa. Voy a cortar en dos cada cinta y un trocito de esta cinta será para un lado de la blusa y el otro trocito para el otro lado. Las voy a ir colocando, irán por dentro realmente. De momento las voy cortando y colocando provisionalmente. Y irán direccionadas así, desde el centro de la blusa hacia el costado, hacia adentro. La primera cinta la voy a colocar dejando un espacio de 1 centímetro desde el cuello, que es el centímetro del margen de costura.
Y la última cinta la voy a colocar a 3 centímetros de la cintura, que es también el margen de costura para el bajo. El resto de las cintas las voy a repartir uniformemente por todo el delantero, que quede la misma medida entre cinta y cinta. Las sujeto con alfileres. Y ahora voy a colocar encima la tira esta del delantero con el derecho hacia abajo. La coloco que cuadre bien y la sujeto también con alfileres. Y paso una costura por aquí a 1 centímetro. Voy a colocar las tiras y las cintas del otro lado. En este otro lado irá una cinta, las tiras y una doble cinta. Las coloco a la misma distancia que las del otro lado, la del cuello a 1 centímetro, la del bajo a 3 y el resto a los mismos centímetros que he colocado las del otro lado. Aquí encima voy a colocar la cinta que es doble. La voy a colocar así doblada con la doblez hacia adentro, hacia el costado. Y con el derecho de la tela hacia afuera. La cuadro bien y sujeto con alfileres. Y sobre esta tira voy a colocar la otra, la que es suelta, la que tiene un ancho de 4 centímetros. La voy a colocar con el derecho de la tela hacia abajo y la sujeto también con alfileres. Paso una costura por aquí a 1 centímetro. Aquí ya tengo los dos lados cosidos, así queda. Ahora voy a coser el cuello. Voy a coger la tira que he cortado al bies y la voy a colocar en toda la parte del cuello. Voy a colocar el derecho de la tela del bies enfrentado con el derecho de la tela de la blusa. La voy a ir sujetando con pinzas a lo largo de todo el cuello,
solo provisionalmente, porque a la hora de coserla esta tira la iré estirando y entonces irá sobrando tira, pero bueno, de momento la cojo así para tener una guía. Y paso una costura a 1 centímetro desde este extremo donde solo hay una cinta hasta 1 centímetro antes de llegar a la doble cinta. El margen de costura de los hombros los posicionaré hacia atrás, hacia la espalda. Empiezo a coser desde 1 centímetro después de la costura de donde empieza la doble cinta. Esta parte de la doble cinta no la voy a coser al bies, la voy a dejar suelta. Voy cosiendo a 1 centímetro y estirando esta cinta mientras voy cosiendo, la voy estirando. Y en este otro extremo, donde solo hay una cinta, donde no está la doble, aquí sí que coso hasta el final. Vigilo bien de no enganchar aquí la cinta que cierra con la que se hará el nudo. Aquí ya tengo el bies cosido al cuello. Así queda el extremo del bies que lleva la doble cinta, así, sin coser. En esta parte, en la cinta que queda suelta, le voy a hacer un dobladillo hacia adentro, hacia la costura, y luego voy a volver a doblar toda esta parte, que quede así, doble. Y ahora sí voy a acabar de pasar la costura uniendo el bies. Yo aquí he cortado el bies a ras, pero tendría que haber dejado 1 centímetro de más para luego poder hacerle aquí un dobladillo. Y coso a 1 centímetro acabando de unir este trocito de bies. Ahora voy a hacer un dobladillo hacia adentro a todo el bies. Voy a doblar hacia adentro, hacia la costura, y voy a volver a doblar hacia adentro otra vez, que quede así. Aquí en este trocito que tendría que haber dejado 1 centímetro de más, lo doblaría hacia adentro. Y voy a pasar una costura recta a todo el bies, haciendo este doble dobladillo. Este extremo lo doblo y lo sujeto con pinzas porque esta doble tira la voy a coser por el derecho de la blusa. Así voy a colocar el derecho de la blusa hacia arriba y voy a coser esta doble tira hasta la costura, porque si lo coso al revés pues cosería también esta cinta. Lo voy a coser hasta aquí. Y ahora ya sí, lo retiro y voy a coser todo el bies por la parte de dentro, haciendo este doble dobladillo. Doblo el bies una vez hacia adentro, justo hasta la costura, y lo vuelvo a doblar otra vez hacia adentro. Y ya paso una costura por todo el cuello. Ahora ya he empezado por el otro extremo. El extremo de la doble cinta ya lo tengo cosido y ahora empiezo por este otro extremo donde solo había una cinta. Voy a ir doblando y cosiendo. Para hacerlo más fácil también se podría hilvanar primero o marcar con la plancha, pero bueno, yo lo voy a ir haciendo así, sobre la marcha.
Aquí ya tengo todo el cuello cosido. Ahora voy a coser el bajo. En el bajo voy a hacer un dobladillo de 3 centímetros. Para que me quede el dobladillo exacto de 3 centímetros, primero lo voy a marcar. Marco 3 centímetros y voy marcando este dobladillo, así me quedará luego justo de 3. Al hacer el dobladillo, las costuras de costado las voy a posicionar hacia atrás, hacia la espalda. En esta tira que ha quedado suelta voy a hacer lo mismo que en la parte del cuello. Aquí donde está la tira doble la voy a dejar así plana y esta que queda en el centro la voy a doblar hacia adentro, hacia la costura, y voy a volver a hacer un doble dobladillo hacia adentro, que quede así. Y ahora cuando ya lo tengo así doblado, sí que voy a hacer el dobladillo de 3 centímetros de la parte de abajo. Doblo una vez y doblo otra vez hacia adentro, haciendo así el dobladillo de 3 centímetros.
Aquí ya tengo todo el bajo cosido. Y voy a darle acabado al lado donde tiene una sola tira. Para acabar este lado lo que voy a hacer va a ser colocar las cintas así hacia afuera y a esta tira le voy a hacer un dobladillo hacia adentro. Voy a doblar una vez hacia la costura y voy a volver a doblar otra vez hacia adentro. Así, y voy a pasar una costura a toda esta parte. Y le voy a dar acabado en el otro lado. En el otro lado ya está marcado por la parte de arriba y la parte de abajo. Voy a hacer lo mismo, voy a doblar hacia la costura y voy a volver a doblar una segunda vez hacia adentro, así. Y voy a pasar una costura. Y así queda ya cosido. Solo falta planchar bien. Reservo esto a un lado y voy a coser las mangas.
Antes de coser las mangas voy a marcar con un cortecito cuál es el centro de la manga. Voy a hacer aquí un piquete y voy a hacer también un piquete en el delantero de la manga para luego no liarme y tenerlo de referencia. Para coser las mangas, lo que voy a hacer va a ser doblar la manga con el derecho de la tela hacia adentro. Así voy a cuadrar bien el costado de la manga y lo voy a sujetar con pinzas. Y voy a pasar una costura por aquí a 1 centímetro y luego de esta costura voy a pasar la overlock. Así quedan. Voy a unir las mangas a la blusa. Para ello voy a coger una de las mangas y le voy a dar la vuelta. Busco cuál es el delantero de esta manga, es esta parte de aquí, así que esta parte de aquí irá con el delantero, o sea, así. Para unirlas primero voy a cuadrar la costura de costado con la costura de la manga y voy a colocar aquí una pinza. Y ahora por la parte de dentro voy a buscar cuál es el centro de la manga, el piquete que he hecho en el centro, y lo voy a unir con la costura de hombro. El margen de costura posicionado hacia la espalda. Y voy a colocar aquí una pinza. A partir de aquí ya voy a ir cuadrando el resto de la manga. Lo voy a ir haciendo cuadrar y colocando pinzas. Y voy a pasar una costura a 1 centímetro. Voy a hacer el mismo proceso con la otra manga. Paso una costura a 1 centímetro y luego la overlock.
Así quedan ya las mangas cosidas. Ya está la blusa casi terminada. Solo queda en las cintas hacerle un dobladillo hacia adentro. Lo doblo un poquito hacia adentro y paso una costura para darle acabado. Y en los puños de las mangas también hacerle un dobladillo. Aquí puedo hacerle un dobladillo de 3 centímetros, que es lo que he dejado para el margen de costura. Yo le voy a hacer uno un poquito más chiquitito para que me queden las mangas más largas. Y con esto ya estaría todo, ya estaría la blusa terminada.